Disculpas por la voz, pero parece que estos días, con las necesarias veladas cerca del ataúd de Aya, la garganta se me ha tomado un poco. El día jueves en la noche, murió Víctor Raúl Aya de la Torre. No hemos salido al aire después de eso y por tanto no ha habido ocasión de comentarlo. En realidad no cabe en mi caso comentarios. El mejor comentario o el único comentario es que he vivido 62 años unido a la persona, al pensamiento, al afecto de Aya de la Torre. Y eso lo dice todo. El comentario tendría que ser forzosamente un comentario unilateral. Es decir, unilateral por cuanto sería solo del lado izquierdo de uno, que es el lado del corazón. Pero no en cuanto a que sea unilateral porque solo se vea un solo lado de la personalidad. Yo creo que el amor es un Dios que anda con los ojos abiertos, no vendados, o andará vendados en los casos del amor heterosexual, pero no del amor amistoso, de la amistad, que va siempre con los ojos abiertos. El caso es que en la noche del jueves, y prácticamente en la madrugada del viernes, tuve bruscamente la noción de que Aya era mortal. No obstante de que había ya los síntomas inequívocos de que eso era verdad. Y de que yo mismo, en una sorpresa periodística, no pude evitar una respuesta franca, aunque atenuada inmediatamente cuando un periodista extranjero en una conferencia de prensa en la Asamblea Constituyente, después de muchas preguntas de muchos periodistas, me sorprendió a boca de jarro con la pregunta: ¿y qué hay del cáncer del señor Aya de la Torre? Y yo instintivamente, amigo de la verdad, respondí: sí, pero está superado. En realidad, en ese momento, yo dije algo que no se había dicho, el sí, pero dije algo que creía también que estaba superado. Sin quererlo dije una verdad a medias. No estaba superado, y sí estaba. Sé que se ha dicho por ahí que hice mal en revelar esta amarga verdad. Me parece que la verdad siempre debe ser revelada y sobre todo en los hombres públicos. Lo que yo hice fue callar, pero nunca dije que la salud de Víctor estaba mejor cuando estaba peor. No tenía por qué especular con noticias de ese tipo. Y creo que hice bien. Y tal vez debí decir la verdad sin atenuantes. Esa es mi reacción ahora que ya han pasado las cosas y que ya nadie puede pensar en que decir las cosas como son puede tener una intención o puede ser distinta a lo que son, a lo que es. Pero dejemos de eso. Y creo que esta digresión ha venido sola para irme encontrando a mí mismo en la medida en que debo hablar por la misión que me he impuesto en estas charlas cotidianas. Debo hablar de Aya de la Torre. Y hasta se me está aclarando la voz. Víctor Raúl Aya de la Torre ha muerto a los 84 años. Este dato de la edad tiene importancia para muchos, no para todos, y no para los mejores. Alguna vez don Manuel González Prada, refiriéndose a los viejos, en un artículo famoso dijo que viejo es el que tiene el alma vieja y joven es el que tiene el alma joven. Aya era un joven permanente. Solo en los últimos 6 meses de su vida de pronto se volvió no un viejo, sino un enfermo, que es cosa distinta. Se enferma uno a cualquier edad. Se envejece solo cuando le falta el alma, cuando le falta el entusiasmo, cuando le sobra el pesimismo. Y eso no lo tuvo Aya nunca. Ha muerto pues en plena juventud.
herido súbitamente por una enfermedad que no perdona y que hiere con más rapidez a los jóvenes que a los viejos. Y en esta ocasión, tratándose de un hombre de 84 años, lo hirió con una rapidez tal como hiere a los jóvenes, porque era joven el herido. Lo más grave para mí es que, por eso mismo, porque nadie pensaba que era mortal, porque aunque lo sabíamos, nadie quería creerlo, porque aunque lo creyéramos, pensábamos que perdería una postergación, el lugar que deja está absolutamente vacío. No solamente en la jerarquía de un partido, sino en la jerarquía del pueblo, en la jerarquía de una nación, y además en la jerarquía moral e intelectual de toda una generación. Y algo más grave o tan grave como eso es que, como no era esperado y ese lugar está vacío, crea con su muerte una tremenda perplejidad nacional, porque y este es el caso de otra cosa tan peor como las otras. Nunca estuvo Haya de la Torre más cerca de lo que muchos creen que era la realización de sus ideales, alcanzar el poder político. Y en ese mismo instante le hiere la muerte. Siempre le fue negado algo y siempre hizo todo lo conducente a conseguirlo limpiamente, merecidamente. Y en ese instante algo le falló, en este caso la vida. Es el primer sudamericano que estaba en pos, el segundo, en pos del premio de la paz, mejor dicho, que lo habían lanzado para que obtuviera el premio de la paz. El primero fue Saavedra Lamas, el argentino, que puso paz, o contribuyó a ponerla entre Paraguay y Bolivia allá por los años 30, o 30 y tantos. Pero el caso de Haya era distinto, porque no solamente se trataba de la paz entre dos repúblicas, cuestión que se logra con tratados y con influencia política o armada, sino que era la paz en los espíritus de un continente. Había trabajado activamente porque los latinoamericanos nos diéramos cuenta de que éramos hermanos y que dejáramos nuestras tendencias para que olvidásemos este amargo y contradictorio destino de naciones que cuando se acercan a la libertad política, al mismo tiempo acrecentan su desunión. Y después vituperan a los Estados Unidos del Norte, que hicieron al revés el camino. En la medida que se acercaron a su independencia política, hicieron desaparecer la desunión de las colonias inglesas y se juntaron en una sola nación. Nosotros, que éramos prácticamente dos naciones, la portuguesa y la española en América, o la hispanoamericana y la lusoamericana, al llegar a la independencia nos dividimos y creamos un montón de naciones. La suerte del Brasil fue conservarse como una sola nación, y eso la ha hecho grande. Ejemplo que nos reedita lo que pasó en los Estados Unidos. Pero nosotros, los hispanoamericanos, decimos al revés. Y Haya, en ese sentido, tuvo la intuición definitiva de que había que juntar, de que había que atar, de que había que tener conciencia de la creatividad de la paz. Y en eso, por eso, creo que estaba en los umbrales del premio Nobel de la Paz, y en ese mismo instante también le hiere la muerte. Da esto que pensar mucho, y sobre todo lo sobrecoge a uno una figura, una comparación histórica, que es inevitable, que es trivial pero es inevitable. El pueblo hebreo, el escogido de Dios en el Antiguo Testamento, camina después del cautiverio por años y años en el desierto de Sinaí, por el monte cerca del Sinaí, buscando la tierra prometida. Y cuando desde el Sinaí, Moisés, que los conduce entre muchas negaciones, vislumbra al fin la tierra amada, la tierra prometida, en ese instante le asalta la muerte. Su pueblo entra a la tierra prometida. Moisés se queda en el umbral mirándola. ¿No será esto lo que ocurrirá con Haya de la Torre? ¿No será el Moisés que nos ha conducido
no solo a los peruanos, sino a los latinoamericanos, a acercarnos y poseer al fin la tierra prometida, que es tierra de paz, de justicia, de libertad, de satisfacciones materiales satisfechas, tierra sin hambre, de tierra sin egoísmos, tierra con democracia. ¿No será ese el destino de Yedatorre? Y en el Novísimo Testamento, que es el que completa al Antiguo y al Nuevo, como un nuevo Moisés, perece por un aciago destino, por una aciaga traición del destino, vislumbrando en la tierra prometida, por la que caminarán y de que disfrutarán las nuevas generaciones. Me pongo a pensarlo y creo que en gran parte no solamente es así, sino que debe ser así, para justificar una vida, el destino de una generación y la crueldad de algunas generaciones que no entendieron el mensaje que traía este hombre en lo más hondo de la